desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza. La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia. Muy buenas noches, gracias por vuestra fidelidad semanal a este programa del Club de Ideas que hemos dado en llamar "Es imposible ser paraguayo y no tener una opinión" sobre los grandes temas nacionales, sean ellos económicos, políticos, sociales, inclusive temas filosóficos que hacen a la realidad paraguaya. En el día de hoy estamos sin Eduardo Nakayama, quien nos está viendo. Tenemos una cena posterior, nosotros estuvimos por Curitiba en la semana anterior, en un congreso sobre energía, específicamente sobre energía hidroeléctrica y sobre Itaipú, y entonces Eduardo está un poco cansado. Pero hoy vamos a tener el privilegio de hacer un análisis sobre el primer año de gobierno del señor presidente don Mario Abdo Benítez y el Partido Colorado que está en el gobierno. Vamos a hacer un análisis político, un análisis económico y un análisis social con tres expertos, podemos decir así: Manuel Ferreira, que está aquí a mi derecha, economista; Hugo Duarte, politólogo, que también está a mi derecha, y a mi izquierda, no tiene ninguna connotación política ni ideológica, estará de aquí a poco nuestro compañero también de camino, siempre también un poco analista, el político colorado y el abogado colorado, Hugo Estigarribia, perdón, que está viniendo, ya me confundo todo con los apellidos acá. Esta es una charla informal que tenemos todas las semanas, es un conversatorio donde nos convertimos un poco en el ágora, vemos los intereses individuales versus los intereses colectivos. El oikos y la eclesia, se reúnen acá en este programa que es del Club de Ideas, y a partir del análisis crítico y respetuoso, siempre con mucho humor desde luego, vamos analizando los temas. Entonces, buenas noches Manuel, buenas noches Hugo. Espero que ahí abajo nuestra producción coloque así los nombres de nuestros invitados de lujo, y comenzamos analizando un poco cómo le fue al gobierno nacional en estos primeros 365 días desde que asumió en el 15 de agosto del 2018. Pero quiero decir un poco cómo quisiera conversar. Tipo modelo Delphi. ¿Conocen el método Delphi ustedes? ¿Cómo es? Y el método Delphi, vos les haces una pregunta a expertos, la misma pregunta para vos, la misma pregunta para vos, la misma pregunta vamos a hacerles cuando llegue Hugo, método Delphi, dicen. Y después evaluamos un poco qué dijo él versus qué dijo él versus qué dijo él. Es el método Delphi, un método para hacer análisis prospectivo. Se usa mucho en ciencias políticas, se usa mucho en escenarios sociológicos. Entonces el método Delphi y también tiene la característica que podemos hacer simulaciones. Por ejemplo, podemos hacer un análisis: cómo le fue en lo económico, cómo se fue en lo político y cómo le fue en lo social al señor presidente y a su gobierno, con el caso Itaipú y sin el caso Itaipú. Podemos hacer esa abstracción también. Y podemos abstraernos y decir, si no pasara eso, ¿cómo? Porque viste que eso un poco lo castiga un poco de más al señor presidente, ¿verdad? Lo castiga un poco de más este evento. Si no hubiera pasado eso, quizá se tendría otro panorama. Buenas noches, Manuel. Métele nomás. Buenas noches, Víctor. Bueno, este fue un año duro en el tema económico. Ya.
nosotros arrancamos con una serie de eventos que nunca nos habían agarrado todos juntos. Tenemos un primer problema, es la fuerte devaluación que hace Argentina. Brasil le sigue a la devaluación a Argentina, nosotros no le seguimos. Argentina devalúa 100, Brasil 25, nosotros 12, nos quedamos caros, se van los brasileros, se van los argentinos, y nos vamos después los paraguayos también a hacer contrabando del otro lado, ¿verdad? Eso hace que los comercios y las industrias pierdan mucha demanda. Pierdan mucha demanda porque se quedaron caros con relación a los países vecinos. Y vimos desaparecer, sobre todo acá en Asunción, vimos desaparecer a los argentinos. Encarnación también desapareció. En Encarnación también, pero vos te acordás que veíamos autos de chapa Argentina por todos lados. El aeropuerto estaba lleno. Exactamente. Un país que además empezó a decrecer de manera muy importante por segundo año, ¿no? A esto después viene una crisis del agro por una sequía que impacta más o menos un 20%, pero perdemos alrededor de 23,5% de producción sojera. ¿En términos físicos eso? En términos físicos. Perdemos 2,5 millones de toneladas más o menos, que eso se refleja básicamente en... Ingreso de divisa. Se refleja por un lado en ingreso de divisa, pero se refleja también por otro lado muy seriamente en el transporte, por ejemplo. Sí. Perdemos 100.000 fletes, sí. 50 millones de dólares de combustible. Baja el precio de la soja por esta guerra comercial y el problema de la fiebre porcina africana en China, el principal comprador del mundo. Termina la sequía y empieza a llover, no para de llover, ¿verdad? ¿Todos juntos? Sí, afecta a toda la población ribereña, ¿verdad? Se generan... La mayor inundación, ¿eh? Claro, se generan una cantidad de damnificados en la ribera del río. Los campos de cría están casi todos en la ribera del río Paraguay, entonces hay un impacto sobre la ganadería, a la que también le baja el precio por una concentración en el mercado de frigoríficos sobre todo. Y en esto tenemos, en este marco, un gobierno nuevo. Un gobierno nuevo que tiene que aprender a gastar. El nivel de gasto público en gasto de inversión es del 17% nomás a junio de este año. Y esto le pasa a los gobiernos que nuevos. Fíjate que Cartes en el 2014, también en junio de 2014, demoró también. Estaba en 14% también su gasto público. Porque es como que hay que aprender y como que todo lo que hizo el anterior estaba mal, ¿verdad? Entonces, esto ocurre. En este marco se dan dos eventos nuevitos. Uno es nuestra crisis política criolla, ¿verdad? Sí. Donde el gobierno por 2 o 3 semanas trata de no caer, ¿verdad? Sí. Y se distrae de otros eventos que son importantes. Y por el otro lado viene estas elecciones paso en Argentina, que básicamente genera una fuerte devaluación otra vez de 33% en un día, sí, ¿verdad? Del peso argentino. Estábamos medio recuperándonos con los argentinos, estaba disminuyendo el contrabando, pum, volvemos a quedarnos caros con relación a la Argentina. Y estamos hoy en esta situación, en una situación donde hemos visto la economía caer durante todo el año consistentemente. Nos quedan 4 meses y medio más o menos, y en estos 4 meses y medio no hay forma de que podamos recuperar lo que caímos el resto del año. Entonces nosotros tenemos una predicción de que el crecimiento será de un máximo de 0,2%. No crecemos. Pero podría ser un crecimiento negativo de 0,4% también. Y vamos a ver cómo impulsa el gasto el sector fiscal, que hasta ahora ha hecho relativamente poco, ¿verdad? O por lo menos no tenemos los datos para poder mirar estos números. No es contracíclico entonces el gobierno. Y no ha actuado contracíclicamente por esto que te decía, que es difícil gastar al gobierno. No es fácil de gastar. Este gasto público fue relativamente limitado. Y el gobierno empezó discutiendo una reforma tributaria. Eso también, ¿eh? Cuando vos ves que se toquea tu mercadería, ves que no estás vendiendo, que se te fueron los compradores, y encima el gobierno sale y dice... Te voy a subir los impuestos. Te voy a subir los impuestos. Y vos... Muy poca gente lee el proyecto de reforma tributaria. Sí. Muy poca gente sabe exactamente lo que implica. La gente dice, acá se viene un impuestazo, me van a meter otra vez la mano en el bolsillo. Entonces eso desalienta más todavía. Y hoy tenemos un serio problema de expectativa que es el que tenemos que cambiar, ¿verdad?
Las creencias tienen consecuencias sin importar su verdad, dicen los expertos en sociología y en politología. Ya nos hizo acá una introducción, Sí. Manuel, Bastante completa. bastante completa. Sí, señor. ¿Qué decís, Hugo? Y a Él todo, comenzó por lo económico y llegó también a lo social, ¿eh? a todo este, a Vos vas a todo comenzar este por lo escenario, bonito. a todo este escenario, hay que sumarle lo que yo considero también un error estratégico del inicio de este gobierno, es de prolongar la controversia política con el cartismo. Caso error. Prolongó mucho tiempo la controversia política, la cuestión del Metrobús, la cuestión de cómo iba a ser el relacionamiento con las bancadas, un discurso casi belicoso con la gente del cartismo, sin tener en cuenta que hay una institución que es clave para la continuidad de cualquier gobierno, sobre todo Colorado, que es el partido, la institución Partido Colorado está gobernado por el cartismo, ¿verdad? Entonces, esa controversia fue también sacándole una mirada sobre la realidad de lo que se veía, de lo que se venía, ¿verdad? Yo creo que el gobierno, aparte de que tenía que aprender cómo utilizar los mecanismos que tiene a su cargo el Estado para reaccionar ante estos problemas y estas consecuencias que trae estos problemas del clima. Aparte de eso también lleva y arrastra el problema del cartismo por lo menos hasta casi a fin de año. Entonces ahí también pierde una visión de la realidad. Producto de eso es que la reacción del gobierno, aquel paquete de medidas para atacar lo económico, llega tarde, relativamente. Eso cuando se tenía ya por septiembre probablemente ya las variables estaban ya todas marcadas de que iba a ser un año pesado y que íbamos a tener un inicio de año pesado también. Ya hubiera estado el gobierno debatiendo qué medidas dar para impulsar un poco el consumo, para evitar un poco que las empresas estoqueen demasiado sus productos, ¿verdad? Y cómo reactivar de nuevo la economía. Yo creo que esa reacción política llegó relativamente tarde, pero calmó un poco, pero de todas formas, ese tiempo que se perdió en ese debate innecesario con el cartismo, sobre la continuidad de en el inicio de este gobierno, yo creo que eso fue la parte fundamental de este proceso, ¿verdad? Primero y más que nada tenemos que decir que cuánto tiempo insumió el debate, por ejemplo, de la cuestión del juramento de Cartes y Nicanor, ¿verdad? Llevó un tiempazo. Llevó un tiempazo, unos 2 meses más o menos llegó eso, y eso era, y eso movía todos los engranajes políticos del gobierno ahí, ¿verdad? Y luego de eso vino la cuestión de consolidar un poco una mayoría, dejando de lado, digamos, a esa fuerza interna colorada. Entonces consolidó una mayoría con partidos menores y hizo algunos acuerdos para tener una cierta gobernanza en el año en el que estaba, que era un año difícil, pero sin embargo no le dejó ver eso, no le dejó ver el bosque, ¿verdad? Y el bosque estaba complicado, venía complicado. Entonces yo creo que esa es una de las razones por las cuales este gobierno tiene este problema de gestión y sobre todo de comunicación, porque se dejó llevar por esa lógica confrontacional que trajo del proselitismo y que trajo de el proceso proselitista anterior, ¿verdad? Entonces, por ahí me parece que viene un inconveniente que tuvo el gobierno y que pesó finalmente en las decisiones últimas. Sí, en esta hora. En estas de ahora. Post Itaipú. Escándalo Así es. Muy interesante. Yo rescato entonces. Manuel dice, en su perspectiva económica, muy importante, dice, demoró el gobierno en ejecutar, por ejemplo, el presupuesto
en hacer obras. El aprendizaje lleva su tiempo, la curva de aprendizaje. También por celos de no dar continuidad a lo que el otro comenzó. Creo que algo de eso dijiste. Sí. Y vos decís, entonces, esa demora económica. Y vos decís, demoró en dejar de actuar como si fuera que estaban en una interna colorada. Así es. Eso es lo tuyo. Eso es lo mío. Y eso es lo de él. Yo quiero complementar Sí, una cosita. completá. El gobierno tardó en reconocer Ah. que existía una crisis y que existía un problema Es el económico. tercero ya entonces. Claro, que existía un problema económico. No querían reconocer que había un problema. Es un tercer elemento ya. El gobierno reconoce más o menos en mayo recién. Sí. Y ahí saca su plan. Sí. Y le Por llama, primera vez. le llama a los empresarios. ¿Te acuerdas que le llamó hace poquito? Antes de que saliera el acta, una semana antes, el señor presidente le convocó a los empresarios. Creo que te convocó a vos también. y a un No, montón no, de a mí, gente. yo no estuve. ¿No te Pero, convocó? pero le ¿No te convocó a un enteraste grupo. vos? Le convocó a los empresarios y le dijo, ¿qué hacemos? Le dijo. Lo cual no está mal, ¿eh? Está muy bien eso. Y Pero, te digo- pero ahora no, eso fue hace poquito. Claro, pero te digo una cosa. A mí me parece que Mario Abdo como que separó el gobierno. Y dijo, la parte económica está a cargo de Benigno. La parte económica está a cargo de Benigno y yo me voy a concentrar en todo lo que es no económico. Bueno, es su hermano, confianza, claro, está muy bien. muy cercano, pero cuando vos tenés una crisis y tenés estos shocks que recibimos afuera tan fuertes, Sí, que nunca recibimos tantos shocks todos juntos, sí. necesitas una conducción y la conducción normalmente es el number one, ¿verdad? El que dirige, el que manda, el que Lo que da las noticias. da la noticia. Esperanzadoras. Claro, y es el líder, ¿verdad? Es el que tiene que cabalgar eso. Ni siquiera él fue el que anunció esa medida de 1.500 millones que iban a gastar. ¿Te recordás vos, Manuel? No fue él. Le hizo, creo que fue el señor jefe de gabinete el que dijo. No, ni siquiera fue el jefe de gabinete. No Pero recuerdo. vos te recordás que no exacto. fue el señor presidente. Creo que fue el ministro de Hacienda, ¿verdad? yo tengo Que- una lectura complementaria a lo que dice Vea, Manuel check, con check, relación, estoy con- anotando yo en mi con cuadernito acá, relación a check lo, cositas de, ya. a lo de Benigno. Quiero Sí. aportar. Sí. Yo creo que Mario Abdo, desde que le nombró ministro a Benigno, sabía que la economía iba a seguir el carril que el gobierno pasado comenzó. Y Benigno es el referente. Benigno era el referente. O sea, no había mucho que tocar. Yo lo que creo es que Confío en ellos eso. no tenían un proyecto económico. Tenían solamente La continuidad. la continuidad y las personas, o sea, Benigno formaba parte importante del gobierno anterior y Benigno era el hombre que debía llevar adelante, imagino, algunos planes que venían ya del gobierno anterior. Por eso lo de Benigno, vos encargate de la economía, pero no porque Benigno diseñó un plan seguramente, sino porque Benigno conocía ya El camino. el camino. Era el vaqueano. Era el vaqueano que había, que ya Benigno está en el gobierno hace mucho estaba en el tiempo. gobierno hace mucho, mucho. ¿verdad? Y Él, le dio por antes su de propio Carter. mérito. él es funcionario del Banco Central, Sí, sí, él estuvo en Miembro del directorio. miembro directorio y eso, o sea, conoce él la parte fundamental de cómo se mueve la economía en este país, conoce las variables. Entonces, por eso es que, no digo yo, ¿verdad? A lo mejor también tiene asidero lo que dice Manuel, pero a mí me parece más, dijo, Benigno, vos encargate porque vos sos vaqueano. Esa es la palabra. Vaqueano. correcta. Vos sos vaqueano. Sí. Esa es la palabra. Ahora, hay un tema. Yo no sé por qué. ¿Eh? Yo sé que eso pasó nomás, ¿verdad? Pasó. Sí. Pasó eso. ¿Por qué? Yo estimo que está en la cabeza del presidente eso. ¿verdad? Yo Sí. me dedico a esto y vos dedicate a aquello. Claro. Sí. Sin embargo, vos sabés que, como le dijo James Carville a Clinton, ¿se acuerdan lo que le dijo? ¿Qué le dijo? Es la economía, estúpido. Sí. Y era una campaña eleccionaria política. Así mismo. Y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, si querés ganar las elecciones, si querés darte bien en la política, dedícate a la Economía. economía, le dijo. Sí. Le puso, dice que un cartelito ahí en la puerta de Bill Clinton, en un hotel, y le dijo, es la economía, estúpido, le dijo. Habla de economía. Y así dejate ganó, corroer, claro. y así ganó Trump. Trump dijo, trabajo, dijo, ¿verdad? Trabajo. Trabajo. Y le ganó a los que debían defender los puestos de trabajo, que normalmente son los liberales o la izquierda norteamericana, que es el Partido Demócrata, ¿verdad? Dos cosas dijo Trump. ¿Qué El dijo? pueblo está enfadado en realidad y por eso vamos a traer otra vez el trabajo a Estados Unidos. Dijo. Es como más o menos también de la Argentina, y aquí vamos a entrar en análisis argentino, ¿verdad? Me dice un amigo, el hambre y las heladeras del cono urbano le ganaron a los algoritmos de Durán Barba. Porque Durán Barba hizo todo un trabajo así algorítmico, vía redes sociales o ganata más. Y la heladera
le ganó a Digo los otra algoritmos de Durán Barba. Sí. El hambre, y muchos paraguayos, hijos de paraguayos. Pero volviendo al Paraguay, entonces yo no quiero todavía contaminar porque vamos a tocar después seguramente el tema del acta fallida, pero sí todavía, como ven, con mucho respeto al gobierno, creo que por allí va la mano. Número uno, se demoran las obras públicas, no fue contracíclico por eso, le delegó todo no quiso meter la mano en la masa, separó las aguas, eso estoy rescatando lo que vos decís, y él dice, sí, separó, pero porque pensaba que debía continuar nomás tal cual todo venía, ¿verdad? Para que nada cambie, un cambio gatopardiano era su cambio en lo económico. En lo económico. Un cambio gatopardiano, un cambio para que nada cambie. Así es. ¿Era? Pero, y ahí rescato lo tuyo, voy a hablar en español de España, no entiendan mal, le cogió de sorpresa la crisis argentina. Sí. Viste que yo hablo con Rolly, eso ellos hablan Sí, como si fuera sí, español. ¿Verdad? Sí, castizo. Castizo. Sí. Le cogió de sorpresa la devaluación, crisis. la crisis argentina, y le cogió de sorpresa El problema el brasileño. Guarará brasilero. Gana también Bolsonaro, y también en el Brasil también Bolsonaro, hay también un estate. No vaya a pensar que los actores económicos del Brasil, yo enseño en el Brasil, dijeron, le votamos a Bolsonaro, pues vamos a ver qué hace, ¿verdad? Y Sí. Bolsonaro también hizo algo que hizo también el señor Mario Abdo, que una reforma previsional cuando el avión está despegando. Dice que en política los momentos más peligrosos y más complicados son como el vuelo del avión, el despegue y el Aterrizaje. aterrizaje. ¿Verdad? Macri está en el momento del aterrizaje, y qué turbulencia está teniendo ese avión. El señor Bolsonaro en el despegue ahora hizo aprobar su reforma previsional después de... Sí, pero la mitad recién. Sí, la mitad. Diputado. Diputado. Y acá el señor presidente quiso, cuando estaba despegando, La reforma tributaria. que vos decís, la reforma tributaria. Y eso significa turbulencias propias del avión, y no esperaba los vientos, él pensaba viento de cola, y no hubo viento de cola, hubo viento desde la Argentina, viento sur, Sí. Maresté, y viento desde el este, ¿no? Del Brasil. El este. Y estamos en una situación en donde, y ahí vuelvo a Manuel. Viste, Manuel, que la principal, escribí un artículo acá y yo decía que el principal insumo del consumo o de la demanda agregada paraguaya es el dólar. Hay dólar y parece que hay consumo. Luego que se cambia por guaraní y parece que la gente, la remesa, por ejemplo, ¿verdad? Que es uno de los proveedores de dólares. Lo otro que vos acabas de decir, la soja. La soja trae dólar y hay un efecto relativamente, un efecto derrame ahí. Viste que trabaja el camionero, que este año no trabajó. Pero hay una pregunta ahí que te quiero hacer. ¿Acaso la guerra comercial China-Estados Unidos hace que la soja gringa es la que no se vaya a la China y los chinos digan, vamos a buscar soja en otra parte para dar de comer a los cerdos, vayamos al sur, pero nosotros estamos muy atrelados, se dice en portugués, a la bolsa de Chicago, y en vez, ¿acaso cuando no hay una mayor demanda de un producto, como sería la soja paraguaya de los chinos, no tiene que subir el precio? Disculpa que te haga esa pregunta, güey, estoy muy sorprendido yo. No, acá pasaron dos cosas, ¿verdad? Esta guerra comercial lo que genera una gran confusión. Ah, bueno. Pero debería de generar, en los libros de Samuelson que vos y yo estudiamos, debería de subir el precio Claro. acá porque se pelean allá arriba. Claro, pero acordate de una cosa, nosotros no le podemos vender a China. Ah, ahí está el problema. Claro. Nosotros no le podemos vender a China. Vamos por intermediarios. Claro, nosotros tenemos una situación con China al no reconocerse en los estados. Entonces, vos le podés vender un artículo inerte no biológico. Le puedes vender un reloj, le puedes vender, qué sé yo, una calculadora. No es esto. Un teléfono le puedes vender a los chinos. No tenés problema con eso. Pero si le querés vender un artículo biológico, necesitas un certificado sanitario que te los pide para la carne Senaxa, para los vegetales te exige, te los pide Senave. Como esos son organismos estatales, no reconoce el gobierno chino y dice, eso yo no puedo comprar. Porque ese país no existe. Uruguay le da, el Senave de Uruguay le da. Claro, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo hoy? Nosotros estamos vendiendo soja a Rosario, básicamente. En Rosario se hace el proceso de crushing, se separa aceite y harina y se convierte nuestra soja
La soja paraguaya se convierte en aceite y harina argentinos, que tiene un certificado del CENAVE argentino. Y ahí va. ¿Verdad? Y ahí va sin problema. China reconoce eso. China reconoce al gobierno argentino y por tanto reconoce su certificado sanitario. ¿Verdad? En el caso de Paraguay, no, esto nos genera a nosotros una diferencia en el precio de soja local de entre 17 y 20 dólares más o menos. En el año 2013 más o menos, 2013-2014, el gobierno argentino decide prohibir la admisión temporaria, 2012, perdón, de soja argentina, de soja paraguaya y boliviana, que entraba bajo este régimen de admisión temporaria y volvía a salir como aceite y harina argentino. ¿Verdad? En ese momento no hubo tanto problema porque le vendemos a otros mercados. A partir de eso se instalaron estas fábricas que están acá. En Villeta. En Villeta. ¿Qué es lo que pasa si hoy ocurre eso? China compra el 66% de la soja del mundo. Más de la mitad. Estados Unidos produce el 45% de la soja del mundo. Paraguay produce el 3%. Nosotros tenemos que pelearnos. Somos los dos únicos países del mundo que no le podemos vender soja a China. Tenemos que pelearnos por el 33% de los mercados con el productor más grande del mundo. Que es Estados Unidos. Claro. Imagínate que ahora gana Alberto Fernández y deciden reimplementar este régimen que ya lo implementó Cristina Kirchner en su momento. Hoy sería muy, muy problemático para Paraguay. El 100% de los contratos graneleros paraguayos, el agricultor cuando va a sembrar firma un contrato con el silo y esos contratos son todos iguales. Tienen dos precios libres. Uno es el precio de Chicago, que es un precio transparente, un precio que vos lo ves normalmente, estás viendo. Acá aparece. En cualquier lugar te aparece. Y el otro es el premio. El premio es el descuento que se recibe con relación a ese precio de Chicago, que es un precio oscuro. Vos no sabés dónde sale ese valor. Porque no hay bolsa acá, no hay transparencia, no hay mercado secundario. Exactamente. Contrato de gaveta, dicen los brasileños. Exactamente. No hay ese precio transparente. Entonces hoy el agricultor paraguayo está expuesto a un precio que es mucho menos transparente que antes, que no sabe cómo se forma, que no sabe cómo se va construyendo, porque la parte oscura se volvió mucho más importante que la parte transparente. Que es Chicago. Que es Chicago. A esto se le sumó, en el mundo hay 1.000 millones de chanchos. 450 millones son chinos. Aparece un brote de fiebre porcina africana. La fiebre porcina africana es una enfermedad que es mortal casi en un 100% en el cerdo. Se empezó a faenar rifles sanitarios, se empezaron a matar chanchos para que no corra la enfermedad, pero la enfermedad está corriendo. FAO inició con un... Eso es menos bicho que come nuestra soja. Claro. La demanda. Claro. Esa soja se convierte en harina de soja y la harina de soja se convierte en forraje para cerdo y los cerdos al final terminan comiendo los chinos. Claro. 200 millones de chanchos dice que se van a matar en China. Esto es lo que estima la FAO. Por rifle. Por rifle sanitario. Yo no sabía, vos ahí. Estuve leyendo hace cuestión de 2 horas y media. No, termina porque... Te voy a decir, entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí. 34 kilos por cabeza año consume un chino promedio de carne de cerdo. Consumo per cápita. Sí. Ahora va a tener que sustituir eso. ¿Con qué va a sustituir? Pollo. Está sustituyendo casi todo con bovino. Opa. El incremento de importación se estima, FAO también estima, que el incremento de importación de carne bovina a China va a ser de más o menos 900 millones de toneladas. Valor absoluto. 900 millones de toneladas en volumen. En volumen. Ese es el incremento, el delta. Para que vos tengas una idea de qué es lo que esto significa. El mayor exportador de carne del mundo hoy es Brasil. Exporta más o menos 1.600.000 toneladas. El segundo exportador del mundo es Australia. Exporta 1.200.000 toneladas. El tercero ya está Estados Unidos bastante lejos, en 700.000 toneladas más o menos. 900.000 toneladas quiere decir que te puede... Casi un Brasil. Claro, casi un Brasil, te puede, o casi una Australia. Sí, duplica Australia. Te está distorsionando todos los precios. Están subiendo todos los precios del bovino. Hoy Uruguay,
Dejó de venderle carne a Rusia, le está vendiendo carne a China. 62% de la exportación de carne a Uruguay se está yendo hoy a China. Nosotros no le podemos vender tampoco. Entonces es un mal negocio Taiwán. Claro que es un mal Disculpame, negocio. que Pero ya por- tiro ya. Pero por donde se lo mire es un mal negocio. Señor politólogo, ¿por qué lo que insistimos tanto con Taiwán nosotros? Yo Te creo que- tiro ya el penal así de 5 pasos. Yo creo que no hace falta entender demasiado, o sea, buscar demasiado en las causas. El Paraguay, todos los gobiernos paraguayos tienen un fuerte arraigo en la tradición. Les cuesta desarmar lo que ya está. Y les cuesta como retroceder y reconocer las variables nuevas que existen En la en la geopolítica en la fuera. geopolítica, en la economía geográfica, en todo eso, ¿verdad? Existen variables nuevas. Eso implica retroceder de algunas posiciones ideológicas. ¿Eh? Y acuérdate bien que la gran razón de existir de Taiwán como un enclave allí es mirar de frente al gigante comunista chino de aquella época. ¿Mm? Y a esa idea adhirieron todos los que estábamos dentro de la cortina de hierro de este lado, ¿verdad? Y alineados con las órdenes que daba el establishment norteamericano para los países de la periferia, que era alinearse allí, ¿verdad? El Paraguay finalmente termina, por medio de unas relaciones así muy especiales con Taiwán, termina siendo el único país de Sudamérica que mantiene o que Hace poco reconoce. salió Panamá, salió Costa Rica, Y el Salieron otro, todas. y el salió otro, República Dominicana. el otro creo que había un país centroamericano que estaba todavía, pero Costa Rica creo que. Costa Rica, creo que creo que era, que ya Salió salió, también. ya salió. Bueno, porque reconocen las variables con ellas, a nosotros nos cuesta mucho a nosotros reconocer una realidad, que nuestra visión política anclada en posiciones del pasado ya no tienen un efecto práctico sino nostálgico, ¿verdad? Pero ¿es solamente eso o es la economía estúpido? Yo creo que también tiene que ¿Entendés ver. lo que te Yo digo? creo que Yo también. creo que es la economía estúpida. Yo creo que O Más sea, que nada, la economía no tan estúpido. no tan estúpido para algunos actores que Claro. probablemente. Pero no la economía del país. Sí, Porque si no. es por lo que me dice acá mi compañero Manuel, es por la No. economía del país, tenemos que ir Pero por ahí. hay que entender que los que se oponen, habría que empezar a investigar por qué se oponen. Ha de haber millones de razones o no. Teniendo poder para oponerse, se oponen a esa reconversión, digamos, de la mirada geopolítica. Y había que explicarle un poco a la ciudadanía y había que explicarle a los productores por qué se oponen. Si las razones están ahí, son evidentes. Los números no pueden mezclarse de manera tan aleatoria para producir realidades que no existen. ¿Verdad? 20 dólares por tonelada, Por la eso. diferencia me acaba de Sí, contar. por eso justamente, Eso ya. entonces. Eso en Entonces, soja. En soja. en En soja. carne está como $1.500 la tonelada. Bueno, Fortuna. esos números, Víctor, esos números no pueden disfrazarse de ninguna forma y no resiste absolutamente posiciones ideológicas. No, No absoluto. resiste. Entonces, lo que debemos preguntarle es, ¿basado en qué posición ideológica? ¿O en qué posición económica? ¿O en qué razones oscuras todavía nosotros seguimos atados a ese problema? Yo te puedo responder una partecita de eso. Respondemos. Taiwán le da más o menos al gobierno paraguayo alrededor de $75 millones por año. La política de la chequera que le dice. Claro. Y le da fuera de presupuesto. Por tanto, esto es un telefonazo del presidente o de un ministro que Y le un dice, cheque dame de 20 plata palos. para esto. Para las casas ahora. Ahora van a hacer casas. Para lo que sea que te resuelve. Puedes hacer plaza, puedes hacer casa, podés hacer todo lo que necesites hacer De urgencia. de urgencia cuando te explota una bomba, cuando tenés que resolver un problema, cuando tenés que solucionar algo rápido. Una caja chica. Es una caja chica, que es chica, ¿verdad? Porque 75 millones es chica. no es número para lo que es el presupuesto paraguayo, que está más o menos... ¿Cuánto está hoy? 18. Y, no, el presupuesto está más o menos en 14.000 millones, 14.000 millones. pero el que interesa realmente de gobierno central está más o menos en 6.000. Está bien.
75 millones es un poco más del 1%, ¿verdad? Del presupuesto que puede manejar directamente el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Pero es poco, pero es salvador, ¿verdad? Es salvador. La oportunidad es siempre. Claro, entonces el asunto es, gobierno tiene que renunciar, gobierno de turno tiene que renunciar a este número de 75 millones que es plata sobre la mesa, vis a vis el número que va a crecer la economía eventualmente por la demanda china. Más impuestos, ¿no? Claro. Se va a pagar más impuestos. Claro, pero Se va a recaudar mucho más de 75 palos. mucho más, pero es un número mucho más etéreo, ¿verdad? Mucho más Sí. difícil de conseguir. Vos podés conseguir inversión china, Sí. una serie de cosas. Sí. Hoy un chino ni siquiera puede entrar a Paraguay, conseguir un pasaporte, conseguir una visa para entrar a Paraguay es muy problemático. Las empresas chinas no participan en licitaciones en el sector público, no pueden, tienen que entrar muy indirectamente. Sí. Y va al camino a sector ser, privado. y va camino a ser la primera economía del mundo. Está ahí. Está ahí. Bueno, vamos a reencauzar entonces ahora análisis económico, político y social con el Guarará llamado Itaipú. binacional. Entonces, porque viste que nosotros hicimos una asepsia ahora. Sí. Medio que el señor presidente sin Itaipú. Ahora, con todos los problemas que dijimos, muchos de ellos incontrolables para el gobierno, por lo que estuvimos comentando contigo por lo menos, ¿verdad? Muchos de ellos incontrolables en la cuestión económica. Sí, así es. Y en lo político sí controlable. El por Argel nomás que siguió bajándole la caña a Cartes. Ya llegó Hugo, ¿verdad? Llego. Ahí está. Creo que podemos así hacer un corte de 30 segundos. Y que entre Hugo. Y él va a ser nuestro profesor análisis económico, político y social, método Delphi. Está escuchando ya ahí Hugo seguramente. Con el Guarará llamado Itaipú. Porque el primer análisis le ponemos un antecedente a nuestro profesor que está llegando. Hicimos un análisis del señor presidente, doctor Hugo, del gobierno nacional, económico, político y social, método Delphi. Abstrayéndonos, no pasó nada en Itaipú. Aún así, el análisis fue muy crítico. 30 segundos y entra Hugo Estigarribia. Por favor, no hagan zapping. Seguimos de aquí a poco. Es imposible ser paraguayo y no tener una opinión sobre los grandes temas nacionales. Profesionales altamente capacitados para estar con lo último, lo más trendy, cortes, style, color y todos los servicios de estética. Te esperamos en Paseo La Galería, Subsuelo 2. De lunes a sábado de 9 a 21 horas y domingos de 11 a 21. ¿Querés un cambio? Somos escultores de imagen. Vino Paseo La Galería.
Llega a Paraguay Tigo Campus Party, el mayor evento de innovación y tecnología del mundo. Del 4 al 6 de octubre, con más de 70 speakers, workshops y hackatones. Adquirí tus entradas en la web de Campus Party o en Red UTS. Tigo, en todo lo que te mueve. Transforma tus compras en eso que querés. Con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, acumulas puntos automáticamente. Usa tus contipuntos en los locales adheridos. Banco Continental responde. Más información en www.bancontinental.com.py. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión, Sociedad Anónima. La vida es hermosa cuando disfrutamos lo que realmente tiene valor. Cuando sabemos con quién invertir nuestro tiempo. Cuando valoramos más el tamaño de los sueños que del negocio. Cuando ponemos primero la pasión que el resultado. Cuando tenemos un banco cercano que piensa en nosotros creando soluciones ágiles y modernas. Para llegar a lo más alto. Para alcanzar nuestros sueños y para invertir nuestro tiempo en lo que realmente importa. En Visión Banco, vos estás primero. Sí, bueno, ahora estamos el equipo completo, como para jugar fútbol de salón. Falta el arquero nomás, que es Nakayama, que hoy no vino, ¿verdad? Entonces ya... En el colegio jugábamos, se llama sopor, ¿Cómo eso es? que se jugaba por el parante nomás del aro de básquet. Sí, conozco, en el recreo. Con la tapita. En el ¿verdad? recreo. Claro. O Llaveba también se jugaba. Pues ya vea. Pues Bueno. tenía que tener plata. Tenés que tener plata. Hagamos entonces, ahora ya con la incorporación de... ¿Vos cómo sos? Politólogo.
politólogo, político, profesor. Yo soy abogado, Abogado. estudié ciencias políticas. Ciencias políticas. Estudié Derecho Constitucional, Derecho Claro. Internacional y Administración Pública. Hace un poco de todo. Poco de todo. Entonces, el análisis Pero que abogado, está... básicamente. Claro, Hugo. Estábamos haciendo un análisis, Hugo, y te hago el resumen. Vamos a ver si me sale. Método Delphi. Hago un resumen de lo que ya dijeron acá Manuel y Hugo. El análisis crítico, porque siempre hace el análisis crítico primero. En la perspectiva económica se demoró, el señor presidente demoró en aprender, en aplicar una política keynesiana de inversiones contracíclica y le vino un guarará argentino y brasilero, desaceleración también, devaluación, contrabando, etc. Eso es la opinión acá de Manuel. Y la opinión de nuestro politólogo Hugo dice, demoró también él en terminar la interna y siguió golpeándole a Cartes durante por lo menos un buen tiempo. Eso ahora le costó de que tuvo que humillarse, etcétera, etcétera, que ahora vamos a hablar entonces ya post-acta, acta de mayo, ¿no? Y también Manuel plantea que delegó todo el tema económico en el señor ministro de Hacienda, su hermano, el señor Benigno Ferreira. Benigno López. Muy amigo, pero no es para que acá. No, es para sí, sí. Y plantea entonces que, según Hugo, el señor presidente esperaba que al dejar en manos del señor ministro, don Benigno López, el modelo cartesiano económico iba a seguir nomás inercialmente. Pero esa inercia no se pudo dar debido a las turbulencias argentinas y brasileras y a las turbulencias también de las materias primas en el mundo que hicieron que tuviéramos menos dólares, una demanda. El IMAEF, ¿hace cuántos meses que está cayendo? Y todo el año. Todo el año. Todo el año. Ya estamos en 7 meses. 7. 7 meses que el IMAEF cae, que es la índice Mensual de actividad de económica. actividad económica. Y estamos ya hoy en lo que algunos dicen que es una recesión. Ahora se suma el elemento acta 24 de mayo del 2019. Evaluación económica, política y social del gobierno del señor Mario Abdo Benítez con ese elemento, que después le preguntaremos también a ellos. Con ese elemento. Vamos a hablar primero de lo positivo. Dale, vamos a lo Creo que positivo. Lo primero positivo fue la lucha contra el crimen organizado, que no existía. Eso yo creo que... Aparecen las encuestas y positivo, todo. ¿verdad? Pico alto, Yucio, ministro de la semana. Incluso le golpeó a los leales, ¿verdad? Ulises Quintana. Pero aparte de eso le faltó pulso a Marito. Resulta que él no podía amigarse con Carter porque él llega como candidato colorado. Y gana con el voto contra. Gana con el voto contra. Y cuando se une con Cartes para la campaña de lista 1, gana muchos votos de ortodoxos colorados, pero pierde muchos votos que le veían como independiente y casi pierde la elección general. 3,5. Es poco, ¿verdad? Claro que era toda la oposición unida, no tener en cuenta, ¿verdad? No es poca cosa, toda la oposición unida con Lugo le gana a Blanca Ovelar. Entonces, pero él llega con una ansia de posicionarle a su gente, ¿verdad? A expensas del cartismo, ¿verdad? Y de cobrarle al cartismo todo lo que le hizo en esa campaña electoral interna donde se persiguió a mucha gente, etcétera, etcétera. Y también de ayudarle a sus financistas que fueron perseguidos por Carter. Dicen que muy vinculado al sector petróleo. Dicen que, ¿verdad? Yo no, a mí no me consta. No, pero con Raúl trabó una amistad con Marito, que es diferente al tema. Él es un actor en el tema petróleo, pero pequeño, yo tengo entendido, en el tema petróleo, ¿no? Fuerte es otra cosa. Entonces yo creo que le era muy difícil a Marito no jugar en contra de Carter, teniendo a los aliados, los que estuvieron contra la enmienda en el Congreso, ¿verdad? PP y otros. Entonces yo creo que su juego fue ese. El problema se plantea ahora para Marito cuando la oposición va por él. ¿Pero por qué va por él? Porque no le suelta la mano a Velázquez. Ahí estuvo el error de Marito. Yo no sé si error o tiene un tema de dependencia, alguna cosa que... No, la verdad. Pero
El error está en que Añetete, el diputado, por lo menos la parte que no se pone, la que tenía que haber soltado la mano a Marito. Pero a Velázquez. Y al soltarle la mano a Velázquez, él iba a tener el apoyo de la oposición. ¿No? Pero no hizo eso. Y alegre con su discurso, vamos por todo. Entonces ahí se produce la necesidad, le tira Carter la tabla salvavidas en el medio del mar y él se agarra la tabla y aparece Carter como el hombre fuerte otra vez. Pero yo quiero hacer un detalle, ¿verdad? El Partido Colorado puede jugar solo el partido en diputados, pero no en senadores. En senadores, con los dos hagamos, tiene 19. Y después, estatuto 23. Vamos a suponer que los llanistas que hicieron el juego con Cartes y ahora con Marito, yo creo que ahora adoptaron un rol de oposición. Recuperaron su lenguaje opositor de alguna manera. No van a componer con el sector de Alegre así nomás. Pero al tener ya no la presidencia del Senado, ya tienen suficiente poder como para insuflarle a su candidato a intendente y concejal el año que viene. Ya capturó ese cargo, que era lo que necesitaba para eso. Para revitalizar. Entonces, ¿qué pasa? Esa mayoría no hay en el Senado, no tiene Marito en el Senado, no sé cómo va a ser. Porque resulta que ahora el no al juicio político es un posicionamiento bloqueado del Partido Colorado, pero toda la oposición, aunque separada, está bloqueada en sí al juicio político y que está frustrado. ¿Cuál fue el gran fracaso de la oposición? El no poner a la gente en las calles. Justamente porque fueron por todo. A mi modo de ver, se polarizó el tema. Un análisis más de situación que el gobierno, ¿verdad? Fueron por todo, entonces, ¿cómo se planteó? Se planteó Colorado, ganó las elecciones, defendamos el poder. Liberales, no ganamos las elecciones, queremos entrar como entró Federico Franco. Entonces, ese término, entonces eso yo creo que frenó mucho a la gente y no se calentó el ambiente lo suficiente. Se consiguió enfriar de esa semana en la cual Velázquez iba en caída libre, a la siguiente se enfrió. Entonces, al no haber movilización ciudadana, entonces se hizo este blindaje. Ahora, yo no veo puntos altos en el gobierno. No veo nada para destacar, más que la lucha contra el crimen organizado, ¿verdad? Y un presidente mucho más dialoguista. Pero demasiado descansó en su hermano. En eso coincido yo con algo que dijo ya Manuel Ferreira, ¿verdad? O sea, demasiado descansó en el hermano, y el hermano hace rato que viene siendo flanco críticas de los colorados. Porque en el gobierno de Lugo él se puso el guardapolvo de técnico. Entonces, siempre afiliado al Partido Colorado, pero técnico, ¿verdad? Y volvió otra vez después a ponerse ahora el hermano, ¿verdad? Entonces el político le quería cobrar hace rato a Benigno, voy a decir ya. Y le dio demasiado poder a Benigno, y Benigno tuvo mucho poder, ejerció mucho poder, hasta que saltan los IPS, y ese ejercicio de poder le salta como un aceite caliente por la cara, ¿verdad? Al Benigno. Y al presidente. Y en vez de cambiarlo a la gente de IPS, los deja, y ahora les cambia justo ahora que Carter ya tiene poder, ¿verdad? O sea que yo creo que lo que Carter demostró en esa foto ahí sentado, se va demostrando en los cambios. ¿Okay? Coincide lo de Heckler, la información que yo tengo de Heckler hace rato, ya que Heckler estaba renunciando. Hace rato cambiaron nomás la fecha de su renuncia, según me dijeron por ahí. Ahora, ¿Heckler se va porque pide Carter que se vaya, o Heckler se va porque dice yo no quiero matar en este barco porque se va a hundir? La información que yo tengo es que hace rato que Heckler se quiere ir, que cambiaba nomás la fecha de su renuncia. Se cambiaba la fecha y no presentaba. Porque me dijeron, porque resulta que la información que yo tengo es que este proyecto de fue al otro lado del río, ya un proyecto de hace mucho tiempo. Sí. Y mucho antes de que él apuesta a Marito ya se estaba desarrollando. Entonces, esta cercanía con Marito, le pegaban a Heckler, y su negocio ya andaba hace rato. O sea, le iba a beneficiar lo que pasaba, pero no le beneficiaba ser asesor económico así. O decimos otra vez, le golpeaban políticamente y su negocio también se golpeaba. Eso es lo que me dijeron, ¿verdad? No me consta, yo no hablé, no me dio detalles, nadie, pero es lo que yo veo. Ahora, eso sí, ¿cómo aparece en este momento? Y aparecen como que Carter es el hombre del poder. O sea,
cómo se siente, cómo los medios han transmitido, y una imagen vale más que 1000 palabras. Diferente hubiera sido que le visitaran primero a Marito, ¿verdad? Antes del juicio político. Me visitaron a Cartes con Velázquez ahí, o sea, mi hombre viene a visitarme, Hugo Velázquez acá, a Cartes y Cartes ahí, en el centro de la cena. Entonces, ¿cómo queda? Como que realmente el poder se va a manejar de ahí. Y dicen, ahora le damos el certificado de función y ahora se trata de juicio político. Cuando Cartes quiere, dijo primero no, vamos a pegar a la comisión, ya dijo ahora. Entonces, si bien es normal, y voy a aclarar, que un partido esté unido para el ejercicio del poder, si esto se hubiera dado al inicio del gobierno, por más que hizo el discurso anti-Cartes en la interna, se hubiera visto medio como normal, ¿verdad? Que terminó la elección, llegamos todos juntos al poder y de alguna manera le dé espacio, ¿verdad? Pero ahora no, ahora es una cuestión de necesidad. Y encima se habla del sacrificio de Friedman, de Mirta Bucinki, ¿verdad? O sea, ellos siguen diciendo que tienen que irse. ¿Verdad? Y Friedman es, a mi modo de ver, el único senador que le ha respondido incondicionalmente a Marito. El único marista del Senado es él. Interesante la perspectiva de... Otro enfoque, ¿verdad? Otro enfoque. Entonces yo creo realmente que Marito queda como un presidente muy débil y que el poder lo tiene Cartes, ¿verdad? O sea, Perón en el poder, Cámpora en el gobierno, Cartes en el poder, Marito en el gobierno, o sea, eso es lo que se transmitió. Hay que ver si Marito hace cambio, porque dijo, pues primero voy a esperar que termine el juicio político, si hace cambio todo el gabinete. Ahora algunos cambios importantes, los de Itaipú, los de Yacyretá, qué sé yo, no sé. Yo no creo que Yacyretá le toque a Nicanor, por ejemplo, pero si hace cambios importantes, y hay que ver cómo progresa esto, si la gente sigue desmovilizada, ¿sí? Por el paraguayo este tema, en las redes, furor, pero en las calles nada. Sí, claro. Entonces, yo creo que ahora la situación económica no está bien, Sí. el gobierno que yo creo que está muy debilitado, y yo creo que muchos no van a querer seguir siendo ministros de... O sea, no es cierto que... Aún después del juicio. Aún después, porque se le percibe débil. Y otra cosa, detalle que nadie dijo, es mentira que el juicio político no se puede intentar otra vez, porque no fue desestimado el juicio político en el Senado. Para que no pueda hacer eso el juicio político, claro, tiene que haber pasado la acusación, ir al Senado y rechazado el juicio político, absolverle a Marito y a Velázquez. Ahí recién un año. Claro, no, un año es para los proyectos de ley, no para esto. Lo que pasa es que el doble juzgamiento es lo que se tiene que evitar. Y no hay juzgamiento, pues la acusación no prosperó, murió acá. Murió ahí. Entonces puede volverse el tema. ¿Y qué pasa si se calienta este asunto y ahora todo lo bicameral que está saliendo? ¿Verdad? Pero se le puede acusar por lo mismo. Lo que pasa es que nunca se hizo, Manuel, pero legalmente sí, porque el doble juzgamiento es que está prohibido, pero acusar se puede acusar por lo mismo. ¿Ya? Doble juzgamiento está prohibido. O sea, hay doble acusación se puede. Claro, porque no la acusación no es un proyecto de ley. Claro. Se puede tratar. Y no hay juzgamiento porque no llegó a ser juzgamiento, sino pasó al Senado y el Senado no es que la absolvió. ¿Ya? Entonces, la espada de Damocles sigue. Y puede volver. Vamos a suponer que haya después de la investigación, claro, porque hay que estudiar a fondo este tema, no se dio nunca, ¿verdad? Pero hay que estudiar a fondo, no hay doble juzgamiento. Hay intento de acusación que no prosperó porque no hay acusación. De todas formas, el grave, yo lo que veo, el desafío que tiene Marito ahora es reconstruir un perfil distinto al que tenía anteriormente, porque ese tiene que dejarlo. Tiene que matar. Ese discurso moralista, ese discurso que venía a moralizar la sociedad, la política, a curar y a exorcizar un poco el ambiente de malos ejemplos, malos espíritus que estuvieron ahí sentados. Ese discurso hoy en día murió. ¿Por qué? Porque la clase política tradicional, Víctor, tiene luego un problema de empatía hoy con la sociedad. La sociedad no tiene mucha confianza en la clase política tradicional, y al de la menor sospecha de que hay algo raro, ya le retira. Las encuestas que se vieron y las que yo he visto que eran de Central, que hicimos nosotros con un socio a pedido de unos empresarios, Central y Asunción, son terribles.
porque la encuesta que nosotros hicimos solamente tomamos afiliados colorados. Y en afiliados colorados también hay un 56% que estaba, digamos, de acuerdo con el juicio político, entre comillas, ¿verdad? Y que también pensaba que Marito escondía algo más de lo que decía. Entonces, ¿qué significa? Es la teoría esa, que esa tradicional relación de desconfianza que hay hoy en día entre el político tradicional y la sociedad hace que los políticos que vienen enseguida, sobre todo si tienen un discurso de ese tipo, se devalúen terriblemente. Entonces, a partir de hoy tiene que volver a reconstruir un perfil y sobre todo tiene que recuperar un relato. Hoy no tiene relato. Ese es tu análisis político con el elemento Itaipú. Así es. Que faltaba. Tu análisis económico con el elemento Itaipú. Nosotros veníamos en el medio de toda esta malaria, ¿verdad? Se hace como una pausa de 2, 3 semanas más o menos, donde el gobierno se dedica a tratar, por un lado, la presidencia de rescatarse a sí mismo, de salvarse del juicio político, y por el lado de la oposición de tratar de echarle al presidente. Claro, ¿verdad? es la lógica. Es la lógica. Durante 2 o 3 semanas, casi el 100% del tiempo de todo el aparato estatal estaba dedicado a esto. ¿Y los actores económicos? Y los actores, y mientras tanto, política anticíclica, bien gracias. Parada. ¿Verdad? Cualquier otro tipo de acción, esto era más importante que todo. Incluso en algún momento dado se generan rupturas. Una manifestación de la oposición, por ejemplo, cerró el acceso sur un lunero, ¿verdad? Este tipo de cosas generan descontento, generan problemas, generan una percepción muy negativa de las cosas. Y el grupo que cerraba era un grupo de 300 personas, no eran 30.000 personas las que estaban cerrando el acceso sur, pero afectó a 100.000 personas que seguramente se quedaron trancados en el embotellamiento. Al otro día responde el Partido Colorado con una manifestación donde estaba lleno de funcionarios públicos a las 11 de la mañana. Trancó el centro. Trancó el centro. El trabajo no se hizo a nivel de instituciones públicas. O sea, problemas complejos que afectan a la gente y la gente dice, este problema, el empresario sale y dice, si yo tenía un proyecto, paro. Espero nomás. No sé ni quién va a ser el presidente mañana. Si no sé quién va a ser el presidente mañana. ¿El presidente dijo eso? Claro. Él dijo, nadie quiere ser mi ministro porque no quiere. Una semana. Y bueno, tenemos que terminar. Lamentablemente, ya es la hora, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que repetir seguramente, no sé si en la próxima semana, pero en días posteriores, no sé si el próximo martes o el siguiente, ya con Eduardo Nakayama. Te agradecemos, Hugo, que hayas tenido la generosidad de haber venido a pesar de que estabas en nuestro compromiso. Sí, está en una conferencia sobre el tema de Itaipú. Sí. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? La verdad es que yo creo que se salvó el gobierno. Se tiró sobre la tabla, pero está todavía en medio del mar. Está en medio del mar. Esa es tu conclusión. Difícil llegar a la isla. Y bueno, la economía parada y el elemento que vos también planteaste, que para que esto se recupere, él tiene que volver a ganar, tiene que cortarse su propia carne y tiene que ser un nuevo Marito. Tiene que nacer de nuevo. Correcto. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que buscar otra forma de conectar. Y un nuevo relato. Sí, señor. Muchísimas gracias. Entonces, estaremos el próximo martes. De nuevo, creo que vamos a seguir reeditando o ampliando lo que hemos comentado en el día de hoy. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta, ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica
ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia. Profesionales altamente capacitados para estar con lo último, lo más trendy, cortes, style, color y todo lo